Si tienen sus Biblias, quisiera que abrieran en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos, y creo que son versículos que conocemos, ¿no? Pero creo que serán de bendición algunos conceptos que podemos encontrar ahí. Y voy a empezar a leer en el versículo 16. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando pensamos muchas veces en nuestra vida cristiana, creo que muchos de nosotros podemos detectar como una sensación latente de que realmente no damos la talla en nuestra vida espiritual. O sea, que no soy lo que debería de ser, no vivo como debería de vivir, no tengo victoria ante la tentación como debería de tener victoria en mi vida. No sé si te identificas un poquito con eso, o quizás que otros cristianos no aprueban de mí o de mi vida cristiana. Y eso nos pone cierta sensación de no rendir, de no dar la talla, de no ser la persona que deberíamos de ser. ¿Te identificas con eso? Eh, Creo que si somos honestos, la mayoría, en alguna ocasión por lo menos, sentimos esto. Y muchos cristianos, la realidad es que viven su vida en esa condición de inseguridad, de sentirse inútiles o incapaces. Y es curioso porque nuestra reacción muchas veces al sentir eso es recurrir a reglas. Y muchas veces con las reglas, cuando sentimos que no damos la talla, pensamos que la solución para nuestra vida cristiana va a ser poner más reglas o quizás poner reglas más estrictas. Y pensamos, si tengo más reglas y las reglas más estrictas que todos los demás, entonces eso me va a hacer agradar a Dios. Ahora, lo curioso es que si conocemos un poquito del libro de Gálatas, nosotros en nuestro grupo pequeño de la iglesia estamos estudiando Gálatas y llegamos justo esta semana al pasaje que les acabo de leer. Y algo que es muy interesante es que cuando Pablo argumenta a través de todo el libro que nosotros no podemos agradar a Dios por medio de la ley, ¿verdad? Que si vamos a agradar a Dios, tiene que ser por Dios y por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Y esas cosas nosotros las podemos tener por fe solamente. No es las obras de la ley, sino es la gracia de Dios por la fe. Y entonces lo que Dios hace es que nos hace hijos de Abraham, nos hace hijos de Dios, herederos de la promesa, y como parte del paquete nos da su espíritu. Ahora, no sé si tú eres como yo, pero yo tengo que ser muy honesto que muchas veces no pienso mucho en el rol del espíritu en mi vida cristiana. O sea, yo vivo mi vida cristiana, hago más o menos lo que yo puedo, intento agradar a Dios, sirvo a Dios, pues soy pastor, soy profesor de teología, entonces mi vida se centra alrededor de la obra de Dios, pero muchas veces no pienso mucho en el Espíritu de Dios. Pero lo que llama la atención aquí es que si nosotros vamos a agradar a Dios, y esto es lo que quiero que captemos, es que si vamos a agradar a Dios, si vamos a vivir una vida que agrada a Dios, tiene que ser en dependencia del Espíritu. Esto es lo que pasa en el libro de Gálatas y lo que pasa en nuestra vida cristiana también. Cuando Pablo dice que nosotros no
somos salvos por la ley, muchas veces decimos, pues sí, ok, estoy de acuerdo. Pero cuando nos sentimos que no damos la talla delante de Dios y queremos intentar agradar a Dios, empezamos en nuestra vida a añadir leyes, ¿verdad? Reglas sobre cómo agradar a Dios. Y lo que Pablo quiere que entendamos es que si vamos a agradar a Dios en nuestra vida, es también por ese mismo espíritu que recibimos por gracia y por la fe, y que no es por la ley tampoco. O sea, la salvación no es por ley, y todos decimos amén ahí, pero nos sentimos un poquito incómodos, ¿no? Con la santificación. O sea, ¿cómo puedo agradar a Dios en mi vida? Y si decimos que no es por ley, si no es por reglas, si no es por normas, o si no es por estándares, y a veces no son malas esas cosas, pero la santificación tampoco va a ser por reglas, por leyes en nuestra vida. Y, y de inmediato, para muchos de nosotros surge la pregunta, entonces, si no tengo el policía malo de la ley que me está vigilando y me está exigiendo que haga lo que Dios dice, ¿cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir una vida desenfrenada? ¿Voy a vivir una vida de libertinaje? Y el apóstol Pablo dice, mira, no puedes ser salvo por las obras de la ley. Y no puedes hacerte santo por las obras de la ley. No, si vas a vivir una vida cristiana que agrada a Dios, la tienes que vivir en dependencia del Espíritu Santo. Solamente lo puedes obtener a través del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y quiero notar lo que hace aquí el apóstol Pablo. En nuestro pasaje nos dice varias cosas acerca del Espíritu de Dios. Y la primera cosa que dice acerca del Espíritu de Dios es que tenemos que andar en el Espíritu de Dios. Tenemos que andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar? Bueno, pues claramente cuando alguien anda va en cierta dirección, ¿no? Caminas, andas, vas en cierta dirección, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la dirección de nuestra vida? Bueno, dice aquí que andamos en el Espíritu. Es un andar, una dirección que está caracterizada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos va a caracterizar. Es un estilo de vida que está caracterizado por el Espíritu de Dios. Ahora, de inmediato, el apóstol nos dice que hay un problema, ¿verdad? Nos dice en el siguiente versículo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces de inmediato nos dice que hay una guerra en nuestro interior y eso es algo que todos conocemos. La guerra que viene cuando hay alguna tentación, la guerra que viene cuando no queremos leer la Biblia o cuando orar se nos hace muy pesado y muy aburrido, la guerra que viene cuando nos sentimos mal y nos hemos levantado de malas y quizás ahora en cuarentena eso ha pasado más de lo habitual con la familia. Ese ogro, ¿verdad? Ese monstruo que muchas veces hay en nosotros. Y hay una guerra interna en nosotros. Entonces, esto no es fácil. Hay una carne dentro de nosotros que nos mueve en la dirección opuesta a la dirección del Espíritu Santo. Y entonces a veces nosotros no podemos hacer lo que deseamos hacer según el Espíritu de Dios que está en nosotros ahora que somos sus hijos. Entonces podemos pensar, bueno, pues si hay esta guerra en mí y no puedo hacer lo que quiero, entonces pues no puedo agradar a Dios. O sea, pudiéramos pensarlo así. Pero no es así. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Y aquí está el segundo elemento que nos habla acerca del Espíritu. O sea, si vas a vivir una vida que agrada a Dios, tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo. Tienes que andar en el Espíritu, caminar en la dirección del Espíritu. Eso nos suena un poquito muy como que místico, muy borroso, por decir así. Ok, el siguiente versículo creo que nos ayuda a entender lo que significa andar en el Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida y algo que explica para nosotros lo que significa andar en el Espíritu es
ser guiado por el Espíritu. Y ese concepto es un poquito más fácil de entender, ¿no? Porque todos nosotros podemos imaginarnos estar quizás andando en cierta dirección y llegar a un punto donde no sabes en qué dirección debes de doblar, si vas a la izquierda, si vas a la derecha, no sabes cómo llegar a tu destino y entonces alguien te guía. Quizás te acercas con una persona y le preguntas, oye, quiero llegar a tal lugar, ese es mi destino, ¿cómo puedo llegar a ese lugar? Y entonces esa persona te da instrucciones y te dice, mira, es por este rumbo. Quizás te enfrentas, imagínate ser un peregrino y te enfrentas de repente a una gran montaña y tú sabes que quieres ir al norte, pero no sabes si es mejor intentar rodear la montaña por este lado o por este otro lado, ¿qué dirección voy? Y entonces preguntas a alguien y te da las instrucciones necesarias y quizás incluso te dice, mira, ni tienes que rodear la montaña, hay pues alguna vereda por este rumbo y entonces esa instrucción te capacita a ti para caminar en la dirección que tú quieres y llegar al rumbo que tú quieres. Y sabes, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo con nosotros. Es el Paracletos, el que ha sido llamado para estar con nosotros, para exhortarnos, para caminar con nosotros. Está a nuestro lado constantemente. Y Él nos viene dando dirección, Él nos viene dando instrucción, Él nos entrena. Aquí en México, no sé si en España, pero se ha hecho muy popular el verbo coachear, ¿verdad? Que viene de la palabra coach en inglés, que significa como alguien que te entrena, que te instruye, que te capacita, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro coach, es el que nos coachea, el que nos instruye, nos capacita y nos da la dirección. Y cuando no sabemos cómo debemos de actuar, Él nos dice cómo actuar. Antes, ¿qué tenían los judíos? Pues tenían la ley. Y a veces nosotros pensamos, bueno, lo que yo voy a hacer en mi vida es montar todo un código legal de leyes y de instrucciones en mi vida que me van a decir en cada situación de la vida cómo debo de actuar. Y eso es lo que tenían los judíos y los israelitas y no pudieron agradar a Dios de esa forma. Pero ahora no tenemos ese código legal en nuestra vida. ¿Qué nos guía? Nos guía el Espíritu de Dios. Y en cada situación, lo que yo necesito es pedirle instrucción, dirección, capacitación al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y de esa manera yo voy a poder hacer algo. ¿Y qué voy a poder hacer? Bueno, nuestro pasaje nos dice algo más acerca del Espíritu de Dios. Y eso aparece en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para vivir una vida que agrada a Dios, tengo que vivirla en dependencia del Espíritu Santo. Es la única manera. ¿Y cómo vivo en dependencia del Espíritu Santo? Primero, ando en el Espíritu. Ando en dirección del Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Bueno, por si tengo algunas dudas, es dejarme guiar por el Espíritu. Y cuando yo ando en el Espíritu y me dejo guiar y capacitar e instruir por el Espíritu, entonces yo voy a generar, yo voy a producir en mi vida el fruto del Espíritu. En cierta manera podríamos decir que esta es la dirección en la que el Espíritu Santo siempre te va a guiar. Si tú te estás enfrentando a una decisión y no sabes qué decisión tomar o no sabes cómo actuar en alguna situación, bueno, el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia qué. Siempre te va a guiar hacia el amor. Siempre te va a guiar hacia el gozo. Siempre te va a guiar hacia la paz. Quizás no tienes ganas de hacer algo. ¿Y qué va a hacer? Te va a guiar hacia la templanza. Ahí está la palabra. La templanza. El dominio propio. Cuando alguien te molesta y te irrita, te hace enojar, te va a guiar hacia qué? Hacia la paciencia, el dominio propio, la mansedumbre, la fe, la fidelidad. Podríamos pasar mucho tiempo hablando del fruto del Espíritu y no es la intención. La intención ahora es simplemente ayudarte a entender que esto de andar en el Espíritu, dejarte guiar por el Espíritu, no es muy místico.
No es algo indefinido, es muy claro. En tu vida, en cada situación, el Espíritu Santo te va a guiar hacia acciones que son amorosas, una actitud de gozo, una paz interna y una paz con otras personas, a ser una persona paciente, a ser benigno con los demás, a ser bondadoso en mi trato con otras personas, a ser una persona de fe. Y la palabra ahí probablemente significa fidelidad. La misma palabra en griego significa fe y fidelidad. Probablemente aquí significa fidelidad. Cuando se vuelve difícil, yo no abandono, sino que yo soy fiel. Mansedumbre, controlo mis puntos fuertes. Templanza, controlo mis puntos débiles. Hacia ahí te va a guiar el Espíritu de Dios. Ahora hay una guerra. Y lo instintivo en nosotros es andar en otra dirección. ¿Y en qué dirección tendemos a andar? Bueno, lo que dice el pasaje, versículo 19. Lo que yo quiero hacer en mi vida es caminar hacia el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Okay? Cuando tú sientes un instinto a caminar en esa dirección, tú sabes que no es el Espíritu de Dios. Eso es tu carne. Esto es tu carne. Y entonces, yo sé que muchos de nosotros hemos estado bastante tiempo encerrados en casa y según entiendo, España pues ya está pasando por las fases, ¿no? de salir. Bueno, te pregunto, en este tiempo que has estado encerrado en tu casa, ¿qué ha salido de ti? ¿Ha habido amor, gozo y paz con la familia? ¿Sabe lo que nos dicen las personas que están estudiando esto? Que lo que más se vive en la familia no es amor, gozo y paz, sino es conflicto, peleas, molestias, irritación, todos de mal humor, maltratándose, hablándose mal. Eso no fue el Espíritu de Dios. Eso fue tu carne. Eso es mi carne, ¿verdad? Dicen que el uso de Internet y las visitas a las páginas pornográficas durante este tiempo se ha disparado. ¿Por qué? Porque personas no tienen dominio propio para controlar su carne y están haciendo cosas que claramente desagradan a Dios. En China, cuando abrieron la cuarentena, el número de divorcios se disparó. Personas que habían estado encerradas en casa por tanto tiempo ya no se aguantaban y nada más terminó la cuarentena y fueron corriendo con los abogados para pedir un divorcio. ¿Por qué? Porque eran personas que no estaban viviendo controlados por el Espíritu Santo, sino que estaban siendo controlados por su carne. Y entonces había todo lo que dice acerca de la carne, pleitos y las iras y las disensiones, y no había amor, gozo y paz y benignidad y bondad. Ahora, ¿cómo tenerlo en nuestra vida? Okay, todo suena muy bonito, ¿no? Yo sí, yo quiero caminar en el Espíritu. Sí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, quizás la aplicación para nosotros es que tenemos que cultivar la dependencia del Espíritu Santo. Diariamente, y no solo diariamente, sino constantemente, durante el día, yo tengo que estar preguntándome, ¿qué quiere el Espíritu Santo de mí? ¿En qué dirección me está guiando el Espíritu Santo? ¿Me está guiando hacia esa molestia que yo siento? ¿O me está guiando hacia el dominio propio? Y que yo pueda de esta manera mostrar benignidad con mis hijos, con mi esposa. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y si pasamos día tras día sin pensar en el Espíritu Santo, pues claramente no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Y yo en estos últimos días he estado preguntándome a mí mismo, ¿realmente estaré andando en el Espíritu Santo? Y creo que muchas veces vivo mi vida cristiana buena, pero la estoy intentando vivir por mis propias fuerzas. Y sabes, cuando yo cada día y cada momento del día me estoy preguntando, Espíritu Santo, ¿cómo me estás dirigiendo? Ya no necesito reglas y leyes, así como un código, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no. ¿Por qué?
porque en cada situación el Espíritu Santo me dirige. Y esto es otra cosa. Cultivo mi dependencia del Espíritu Santo y conforme cultivo mi dependencia del Espíritu Santo, yo recibo el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me capacita en mi vida para poder agradarle y para que yo produzca en mi vida, bueno, que Él produzca en mi vida ese fruto, porque yo no puedo. Y muchas veces, por las reglas que nos ponemos y nos imponemos en nuestra vida, intentamos y no podemos, porque lo estamos haciendo nosotros solos. Pero Dios nos ha dado su espíritu, se le llama el espíritu de la promesa, así se le llama en Gálatas. Ese espíritu que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, ahora mora en nosotros para que tú puedas mirarle a la tentación a los ojos y decirle no. Para que tú puedas mirar a ese carácter tan explosivo que tú tienes y que tú puedas verle a tu mamá, quizás que te ha desesperado más que cualquier otra persona en estos últimos 3 meses, o ese hermano que tienes en la casa que te vuelve, pero no. Y tú puedes ver eso y decir, con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo mostrar amor, gozo y paz. Y entonces, esto significa que no estás solo. Sí, hay una feroz guerra en tu interior, en mi interior. Pero Dios no nos ha dejado solos, sino que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y conforme yo cultivo mi dependencia del Espíritu Santo, entonces yo recibo el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a generarse en mi vida? El fruto del Espíritu. Entonces, si vamos a vivir una vida que agrada a Dios, tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo. O sea, no es por leyes, no es por reglas. Es en dependencia del Espíritu Santo. Y para eso andamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y entonces producimos el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Entonces, para mí esta semana, al estar examinando este pasaje, el reto para mí ha sido cultivar esa dependencia, de preguntarme una y otra vez, Espíritu de Dios, ¿qué quieres de mí? Preguntármelo muchas veces durante el día. Y entonces se activa su poder en mi vida, su dirección, su capacitación, su instrucción, y le agrado. Entonces eso te lo dejo como reto también y espero como ánimo, ¿no? No estás solo en tu lucha. Tienes al Espíritu Santo, todo su poder, obrando en tu vida para que tú puedas agradar a Dios con tu vida, en dependencia de Él. Pues muchas gracias. Quisiera orar con ustedes para terminar este tiempo. Padre, yo sé que todos tenemos una guerra. Yo enfrento esa guerra con mi carne todos los días y estoy seguro que todos los que están aquí también. Y, Señor, muchas veces yo he caído en la tentación y me he dejado llevar por mi carne y no he producido el fruto del Espíritu y a veces me lo he propuesto y no he podido. Y Señor, es porque lo hago solo. Gracias porque tú no nos has dejado solos, sino has puesto el Espíritu en nosotros. Y Padre, te pido que el poder del Espíritu Santo nos transforme a cada uno de nosotros para poder vivir vidas de victoria, fructíferos, Señor. Y Señor, yo sé que algunos aquí seguramente están luchando mucho con su carne y quizás la cuarentena ha destapado áreas de carnalidad en su vida que no se habían dado cuenta que tenían. Entonces, Padre, te pido que tú estés con ellos, que tú nos ayudes, Padre, a agradarte en todo. Danos de tu espíritu, permítenos cultivar esa presencia, esa dependencia, ese conocimiento, esa experiencia real con Él. En nombre de Cristo te pido estas cosas. Amén. Muchas gracias.